Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este cilindro tan bonito. Fijaros, un cilindro Vachette de fabricación francesa. Es un fabricante que me encanta. Todo lo que he tocado de él me ha gustado mucho. Está muy bien fabricado, desde las gamas básicas hasta las gamas más altas, como es este de aquí. Este en concreto es el modelo radial. Fijaros, aquí lo pone en el frente, Vachette radial. Fijaros qué boca llave tan amplio tiene. La llave es muy gruesa, muy grande. Un cilindro espectacular, barra anti-extracción. Sé que hay varios modelos de radial, no sé qué modelo será este. Este cilindro me lo ha prestado mi amigo Iñaki. Muchísimas gracias, Iñaki. Pertenece a su colección personal. Es un cilindro muy difícil de conseguir aquí en España. Y como es muy difícil de conseguir y realmente sé que es difícil de desmontar, no me fío nada. Tiene 9 pernos activos más un interactivo, y como veremos ahora llegan desde 4 direcciones diferentes. Es realmente difícil de desmontar, no me atrevo. Creo que se podrían sacar estos pernos y sacar esta funda de chapa. Es un envoltorio de chapa, pero no estoy seguro de poder hacerlo en condiciones, así que odio devolver los cilindros que me prestan bloqueados. No va a suceder con este, no lo voy a desmontar, pero sí que vamos a poder ver el ganzuado, que es muy interesante. Vamos a poder ver el boca llave, aprovechando que es muy amplio. Echaremos un vistazo al interior y vamos a poder ver esta llave, que es espectacular. Fijaros, aquí lo tenemos, 9 pernos, tiene 3 en este lateral. Vemos aquí 2 hoyuelos y un perno que no tiene aquí hueco, y es el más importante, es el perno clave en la apertura. No es una apertura sencilla en absoluto. Las 2 primeras veces que intenté ganzuarlo no lo conseguí, no encontraba la clave, dejaba de tener feedback y no llegaba a ninguna parte. La tercera vez ya sí encontré la clave, y la clave es este primer perno que está localizado por aquí, que como veis ni siquiera tiene hoyuelo, va muy profundo, que está pegado a esta guarda de aquí. Este hueco es muy grande. Fijaros, ahí tenéis el tamaño del hueco, ahí hay una guarda. Fijaros cómo este hoyuelo está pegadísimo a la guarda, la mitad del hoyuelo desaparece. En este también. Es un perno muy pequeño, la cabeza es muy pequeña, está debajo de esta guarda. Hay que acceder a él desde la derecha hacia la izquierda, por debajo de esta guarda, y tenemos aquí además el primer perno de las líneas centrales, que coincide con él y le esconde, le tapa, y hace más difícil acceder. Hay que acceder por detrás de él a tocar este perno y colocarlo. Además, este perno tiene un comportamiento un poco diferente a los demás. Es el primero en pedir, pero pide retoque, da la impresión de estar colocado, pero luego hay que colocarlo más profundo. No es nada fácil cogerle el tacto. Sobre todo, yo creo que no es fácil tocarlo con precisión y notar si está o no colocado. Este es el primero en pedir, como os digo. Una vez que pide él y lo colocamos, o lo colocamos al principio, piden los demás, los otros dos de la izquierda, y ya las líneas centrales. Aquí tenemos 6 pernos. Estos 2 hoyuelos no corresponden a ningún perno de la llave. Llegan de 2 direcciones diferentes. Aquí los tenéis, 2 líneas inclinadas de 4 y 2. Este de aquí es muy corto y además la cabeza es pequeña, no es sencillo localizarlo. Y como veis, la distribución no son equidistantes, no es nada fácil tocar estos pernos porque están totalmente deslocalizados. No es una línea, no guardan las distancias entre sí, no es sencillo. Una vez que colocamos los 9 pernos, ya el rotor da un pequeño giro, y es el interactivo, un perno interactivo que hay aquí. Aquí hay un elemento interactivo en la llave. Fijaros, si lo presionamos sale por aquí. Aquí hay un soporte, le presiona y esta parte móvil mete un perno. Ese sí es de grandes dimensiones, es fácil localizarlo. Lo mete más allá del borde del boca llave, hacia adentro. Muy bonita, espectacular la llave, espectacular el cilindro. Vamos a echar un vistazo al interior porque creo que podemos.
Vamos a ver hasta dónde nos admite el zoom. Y vais a ver dónde está colocado ese primer perno de la izquierda, a ver si puedo alumbrar sin deslumbrar. Fijaros, ahí tenéis el primer perno de la línea central y a su izquierda, ahí podéis ver debajo de esa guarda ese primer perno que va metido completamente hasta adentro. Ahí al fondo veis el segundo y encima ese tercero, que ese es más fácil de colocar, pero este primero es difícil porque casi coincide con este primero central y tapa el paso, y por allí veis las cabezas de los demás, un tanto anárquico. El resto del bocallave está limpio y ahí al fondo se aprecia un perno muy grande que es el interactivo. No es nada fácil manejarse en ese bocallave, o al menos a mí no me lo resulta, a pesar de ser amplio o precisamente por ser amplio. No hay puntos de apoyo y no es nada sencillo. Como no vamos a desmontarlo, lo que voy a hacer va a ser intentar abrir las dos partes. Uno de los extremos es más sencillo que el otro. Vamos a ver, le había hecho una marca, pero me temo que se ha borrado. Vamos a ganzuar los dos. Yo creo que este es el más sencillo de los dos. Y así podéis ver cómo se comportan. Yo lo he ganzuado muchas veces. Puede parecer, ahora al verme a mí ganzuarlo, que es sencillo, pero os garantizo que no es sencillo en absoluto. Cuando no sabes exactamente qué tocar, tocas ese lateral que lo justo puedes sentir un poco de ese perno y te parece que está bien colocado, das vueltas, vueltas, vueltas y no llegas a ninguna parte. Hasta encontrar la clave de la apertura es un verdadero suplicio, no es un cilindro fácil de ganzuar en absoluto. Bueno, vamos allá. La tensión leve a media, no es un cilindro que pida demasiada tensión. Voy a utilizar un tensor casero hecho con una varilla y voy a utilizar dos ganzúas. Voy a utilizar este gancho largo de Sparrows del kit SSDV, que me permite apoyarme en el lateral derecho del bocallave e ir a buscar los laterales izquierdos. Como tiene la punta bastante fina, es con el que consigo tocar esos pequeños pernos y empujarlos, aunque aún así es demasiado grande. Y para colocar el resto de pernos voy a utilizar esta pala triangular muy grande. Es una pala diseñada para los cava, pero que en este caso me permite, por la amplitud del bocallave, manejarme y hacer palanca apoyándome en la parte superior del bocallave, porque esta distancia es muy grande, como podéis ver aquí. Bueno, vamos allá. Voy a buscar directamente ese primer perno lateral de la izquierda. Lo que hago es buscar la guía, seguir la guía y ahí me lo encuentro. Golpeo con el primero. A ver, voy a poner la iluminación. Primero me encuentro con el primero inferior. Tengo que sortearlo sin empujarlo y ahora tantear a ver dónde está el lateral. Vamos a ver si puedo localizarlo y tocar ese lateral. Creo que ahí le da un toque. Lo noto colocado. Segundo pide. Ahí un ligero toque. Vamos a repasar. Ahí está. Segundo, otro clic. Piden retoque más de una vez. Ahí, ahora sí que parece que está colocado. Voy ahora al superior de la izquierda. Hasta ahora me colocaba debajo de la guarda y seguía. Ahora me coloco encima de la guarda y sigo. Ahí está, lo localizo. Parece que por ahora está colocado. O no pide. Paso a la ganzúa de pala. El primero inferior pide. Ahí he hecho un clic. Segundo pide. Un clic. Tercero un ligero clic. Vamos a ver el cuarto si lo localizo. Hay un pequeño clic. Quinto pide. Es bastante difícil localizarlos y seguirlos. Ese es el sexto que ha hecho un ligero clic. He perdido el quinto.
voy desde el principio, primero colocado, segundo colocado, tercero, las cabezas no están alineadas, los pernos no son equidistantes. Ahí, al tocar el quinto, ha dado un buen giro el rotor, como habéis podido ver. Voy a repasar los laterales, aunque yo creo que ya están. El primero sí, el segundo también. Y el superior, que a veces pide y se acentúa el falso, ya estaría. Ahora voy a ir a buscar el interactivo. Me coloco encima de la guarda, supero el primero y voy hasta el fondo. Ahí se nota el interactivo. Vamos a ver si puedo presionarlo. Ahí está. Y ahí tenemos abierto el cilindro. No quiero girarlo mucho porque creo que se puede llegar a bloquear. Ahí lo tenéis. Como veis, es una apertura de un cilindro que conozco perfectamente. Este sería el lado fácil. Este otro lado es más peleón. Este cilindro, claro, no lo he desmontado, no sé qué lleva dentro. He visto otros desmontajes y algunos llevan pernos y contrapernos aserrados. No estoy seguro, pero este no me da la impresión, al menos no en estos 6. Puede que este primero de aquí sí que sea un aserrado, puede que sí, porque hay veces que piden más de un toque. Puede que el segundo también. Los laterales de la izquierda son los más problemáticos, pero bueno, hay veces que también alguno de los centrales, la verdad que no lo sé. Yo creo que no es tan complicado este como otros Vachette que he visto en vídeo. Vamos allá. Volvemos con la misma operación, pero ahora estamos en el otro extremo y este no regala nada. Me coloco debajo de la guarda, voy a buscar ese primero sin tocar el primero del eje central. Estoy buscando el primero lateral. Ahí está el primero lateral, ya ha dado una colocación y parece que está colocado. El tiempo nos dirá si es así. Al darle la vuelta al lado difícil, he pasado un perno, no estoy seguro de cuál, creo que ha sido el primero de la izquierda, el problemático, y he estado ahí como 6 minutos dando vueltas sin llegar a ningún sitio, o sea que he preferido cortar y vamos a hacer la apertura a este lado, también al lado más difícil. Vamos allá, vamos a ver si lo podemos conseguir. Se comporta totalmente diferente. Vamos allá, buscamos el primero inferior. Ahí he hecho un clic. Segundo inferior de la izquierda, me refiero, un clic. Superior, superior nada. Vamos a repasar. Parece que sí. Parece que están colocados y ahora vamos a por los de abajo. Ahora tiene mucha mejor pinta que antes, que ya desde el principio ese primero no lo notaba bien. Vamos allá. Cuarto nada. Quinto pide un clic y un ligero giro. Sexto, un ligero clic. Como veis, el otro ha pedido en orden, primero, segundo, cuarto. Este hemos ido al quinto a pedir. Primero pide ahora sí. Ahí está colocado. Segundo nada. Tercero pide. Ahí, tercero un clic. Cuarto, quinto un clic de nuevo. Este pide retoque. Sexto un ligero clic. Vamos a ver. Primero. Segundo pide. Ahí, segundo, que es muy corto. Tercero, cuarto, quinto, nada. Parece colocado el quinto finalmente. Sexto, un ligero clic. En el otro lado se colocan a la primera. Aquí hay que dar varias pasadas. Se notan pequeños avances. Cuarto, quinto, sexto. Ahora sí se nota todo muy bien. Todas las cabezas con un margen de movimiento. Vamos a tocar los laterales. Vamos a ver. Ahora el primero pide de nuevo. Vamos a ver.
Ahí está, al tocar el primero, habéis visto. Es curioso porque cuando lo dejamos la primera vez colocado se comporta muy bien, y ahora está totalmente bloqueado. Es el que creo que puede ser un aserrado. He visto desmontajes de esta cerradura y tenían aserrados, pero en esta realmente, salvo ese primero, no sé si hay alguno que... Vamos a ver, ahora vamos a ir por encima de la guarda y vamos a buscar el interactivo que está allí detrás, como hemos hecho antes. Y ahora el interactivo pide, nos colocamos, hacemos presión, ahí está, y lo tenemos abierto. Quizás a vosotros no os parece tanta la diferencia entre un lado y el otro, pero al tacto y al comportamiento de la cerradura la diferencia es muy notable. Pues ahí lo tenemos, ganzuado, este Vachette radial. Siento no poder desmontarlo, pero los contrapernos son de vaso, son muchos, como aquí podéis ver, desde muchas direcciones diferentes, y no tengo nada claro que pueda sacar este rotor, desmontarlo todo. De hecho, no sé ni cómo se desmonta, así que lo vamos a dejar como está. Agradecer a Iñaki, muchísimas gracias, Iñaki, de verdad, por prestar este cilindro y darme la oportunidad de mostrarlo en mi canal. Es todo un lujo, y ya lo habéis visto. Esta ha sido la apertura de este Vachette radial. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.